Mi esposa se fue de copas por la noche y dijo, si no te gusta, divórciate de mí. Yo respondí, ya está hecho, mi amor. 3 minutos después, ella corría hacia casa. ¿Alguna vez se ha reído de ti la persona en quien más confías mientras sostienes un plato de costillas en una mano y tu dignidad en la otra? Era una tarde de sábado en Monterrey y nuestro patio trasero olía a carne ahumada, protector solar barato y traición. Sofía, mi esposa desde hacía 7 años, estaba junto a la hielera, dominando la conversación con un vaso de plástico rojo y una lengua demasiado suelta para la ocasión. Nuestros amigos estaban dispersos por el jardín, riendo, bebiendo cerveza y jugando. Yo estaba a mitad de una conversación con Adriana, su amiga de mucho tiempo convertida en antagonista ocasional, cuando lo escuché, la voz de Sofía cortando a través del zumbido de la charla trivial. Oh, por favor. Javier nunca toma riesgos. Es feliz con su pequeño trabajo de cubículo, enviando correos electrónicos como si todavía fuera el año 2005. La gente se rió. La cabeza de Adriana se giró hacia ella. ¿En serio?, dijo medio riendo, pero sus ojos se volvieron agudos. Entonces dámelo a mí. Yo me quedaría con él con ese sueldo. Así de simple, el aire cambió. Las risas se detuvieron, los tenedores se pausaron, las conversaciones se desvanecieron y todos los ojos se dirigieron hacia el esposo con el pequeño trabajo de cubículo. No levanté la voz. No era necesario. Solo miré a Sofía al otro lado del jardín. Nuestros ojos se cruzaron, los de ella todavía encendidos de diversión. ¿Se suponía que eso era gracioso? Su sonrisa flaqueó. Una ola de incomodidad pasó por la multitud. Adriana levantó su bebida lentamente con las cejas hacia arriba. Javi, dijo Sofía con un pequeño bufido despectivo. No seas tan sensible. Era una broma. ¿Una broma? Repetí, caminando hacia ella, cada paso arrastrando el peso de los años. Dime qué parte fue graciosa. ¿La parte en la que mentiste sobre amar mi ambición, o la parte en la que intentas impresionar a tus amigos desprestigiándome? Estás exagerando, siseó ella, ahora más bajo. No hagas esto frente a la gente. ¿O no, tú ya hiciste esto frente a la gente? Yo solo estoy respondiendo. Adriana dio un paso estratégico hacia atrás, uniéndose al semicírculo de invitados silenciosos que fingían revisar sus teléfonos o beber sus tragos. Todos sabían que esto no era solo una pelea matrimonial, era algo que se estaba rompiendo de par en par. Sofía intentó reírse de nuevo para restarle importancia. Vamos, cariño. Fue solo. No, interrumpí. Fue claridad envuelta en sarcasmo, y ahora todo el mundo lo ha visto. El silencio que seguido fue absoluto. Me alejé, lento y constante, sin escuchar nada más que el suave crujido del pasto bajo mis zapatos y el sonido de la ilusión de Sofía desmoronándose. Más tarde, dentro de la casa, las paredes de nuestro hogar minimalista se sentían más frías. Nuestro espacio, antes compartido con comodidad, se había vuelto algo estéril. Me senté en el sofá con las manos todavía temblando ligeramente, no de rabia, sino de comprensión. No estaba enojado por la broma, estaba enojado porque no era una broma. Gano más de 4 millones de pesos al año gestionando sistemas de riesgo para una empresa de energía. No tengo un título llamativo, es cierto, pero es un trabajo estable, respetado e increíblemente seguro. Es el tipo de trabajo que construye una vida y aparentemente, es el tipo de vida que Sofía resiente. Más tarde esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa, el tipo de silencio que no descansa, sino que espera y observa. Escuché el clic del gabinete del baño, el zumbido de su cepillo de dientes eléctrico y el suave paso de Sofía sobre la madera, como si ya no le pertenecieran. Yo estaba en la isla de la cocina con el lavavajillas zumbando detrás de mí. Una copa de vino medio terminada estaba allí, sin tocar, la había servido por hábito, no por deseo. Ella salió del pasillo envuelta en su bata, con el cabello recogido en ese moño que solía hacerse cuando estudiaba hasta tarde en la universidad, en la época en que todavía compartíamos bromas que no eran a expensas del otro. No sabía que me había casado con una comediante de monólogos, dije secamente, sin levantar la vista de la copa intacta. Su suspiro golpeó el aire como una frase ensayada. Javier, ¿todavía estamos con esto?
Me giré. Nunca salimos de esto. Se frotó la sien como si fuera ella la que cargaba con el peso. Fue una broma. No, dije. Fue un espectacular con luces intermitentes y tu nombre en él. Dios, murmuró ella, dándose la vuelta. Estás tan sensible últimamente. La seguí a la sala de estar. ¿Yo estoy sensible? Me humillas frente a la mitad de nuestros amigos. Adriana respondió con un remate mejor y de repente, yo soy el que está exagerando. Sofía se dejó caer en el sofá y se cruzó de brazos, rodando los ojos hacia el techo. Ella estaba coqueteando. Adriana siempre hace eso. ¿De verdad vas a sentarte aquí y actuar como si no te hubiera encantado? No pedí ser defendido. Pedí respeto. Esa palabra, respeto, quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. Ella se movió incómoda y por primera vez esta noche, vi algo parpadear en su expresión. No culpa, no remordimiento, solo incomodidad, el tipo de incomodidad que sientes cuando un espejo finalmente te muestra algo que no puedes ignorar. Me voy a la cama, dijo bruscamente, levantándose del sofá. Ambos dijimos lo que teníamos que decir. No, respondí, permaneciendo arraigado. Tú dijiste lo que tenías que decir en la fiesta frente a todos, y ahora no puedes cerrar el libro porque la página te hace quedar mal. Ella no respondió, solo desapareció por el pasillo. Me quedé allí durante mucho tiempo después de que ella se hubo ido. La casa a mi alrededor se veía como siempre, perfectamente montada, muebles elegantes, tonos neutros, pero ahora se sentía diferente. ¿Vacía? Cuando finalmente fui a la cama, ella ya estaba acurrucada de lado, dándome la espalda. Su respiración era constante y practicada. Me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando el ventilador de techo girar sobre mí, sintiendo que me estaba encogiendo en mi propia vida. No por la broma en sí, sino porque a ella ni siquiera le importó que hubiera golpeado como una navaja. Solía pensar que éramos compañeros. Solía creer que Sofía me veía, no solo lo que hacía, sino quién era. Las noches en que me animó a aceptar el trabajo que nos trasladó a Monterrey, las mañanas en que preparaba mi almuerzo con notas adhesivas que decían, tú puedes con esto, y no olvides llamar a tu mamá. Ahora yo solo era conveniente, fácil de ridiculizar, el esposo seguro y poco emocionante que mantenía las luces encendidas y la hipoteca pagada mientras ella jugaba a ser la anfitriona encantadora. Cerré los ojos e intenté dormir, pero en el silencio, algo susurró más fuerte que cualquier discusión, esto no se trataba de la broma. Se trataba de todo lo que había debajo. Por primera vez, me pregunté si había pasado años construyendo una vida con alguien que dejó de valorar las mismas cosas de las que yo me sentía orgulloso. Los días que siguieron se desdibujaron en una serie de fracturas lentas y silenciosas. Sofía comenzó a llegar a casa más tarde, no una o dos veces, sino de manera constante. Noche de chicas, decía alegremente, con las llaves tintineando en una mano y el perfume siguiéndola como una idea tardía. A veces dejaba un plato en el fregadero, a veces sus tacones quedaban junto a la puerta en ángulos que sugerían que se los había quitado deprisa. La primera vez, no dije mucho. La segunda, le pregunté si estaba bien. Para la quinta, dejé de preguntar. Llegaba a casa del trabajo, todavía el mismo, trabajo de cubículo, que ella despreciaba, dejaba mi maletín de la computadora y notaba el silencio. Ella solía recibirme con un medio abrazo y un «¿Cómo estuvo tu día?», que se sentía automático pero que aún ofrecía algo. Ahora encontraba la sala de estar vacía, la televisión apagada, el sofá intacto y una sola copa de vino secándose en la barra. Empezamos a movernos por la casa como si nos evitáramos a propósito. Ella se quedaba en el cuarto revisando su teléfono, yo me retiraba a la cocina o me sentaba afuera en la terraza trasera, mirando las luces de serie que ella insistió en instalar la primavera pasada. Parpadeaban suavemente, como si intentaran mantener las apariencias para una fiesta que había terminado hacía mucho tiempo. Y no era solo el tiempo separados, era la forma en que dejaba las cosas atrás. Tazas manchadas de lápiz labial, una toalla mojada en el piso del baño, platos apilados junto al fregadero en lugar de estar dentro del lavavajillas que compramos juntos. Ella nunca solía hacer eso. Sofía era meticulosa, cada cosa tenía su lugar. Ahora, se sentía como si estuviera desafiando a la casa a verse desordenada,
como si el orden que habíamos construido juntos la molestara. El punto de inflexión llegó a mitad de semana. Había llegado a casa alrededor de las 6 de la tarde. Su auto no estaba en la cochera. Entré en la cocina y encontré recipientes de comida china para llevar esparcidos por la isla, cajas a medio vaciar, un palillo perdido de un par, sobres de salsa de soya abiertos y secándose en los bordes. Sin nota, sin mensaje, nada. Ese silencio no se sentía accidental. Más tarde esa noche, ella entró justo después de la medianoche. Yo estaba medio dormido en el sofá, con la televisión proyectando una luz azul tenue por la habitación. Pasó a mi lado como si yo fuera un mueble. «Ya llegaste», dije con la voz seca. Ella se detuvo y apenas miró sobre su hombro. «No quería despertarte». «¿No lo hiciste?» Siguió caminando. Apagué la televisión y me quedé allí sentado en la oscuridad, escuchando el sonido distante de sus tacones golpeando el pasillo y la puerta del baño cerrándose detrás de ella. Nuestro hogar solía ser un santuario, un espacio que formamos juntos, hot cakes los sábados por la mañana, listas de reproducción compartidas durante las sesiones de limpieza, largas tardes en el sofá viendo series de televisión. Siempre se había sentido como nuestro, pero ahora era territorio. Lo mío contra lo de ella, esquinas neutrales, evitación civil. Incluso la cama se sentía dividida por una línea invisible. Una noche, la observé en el espejo mientras se preparaba para dormir. Estaba enviando mensajes a alguien, sonriendo suavemente a la pantalla. Pregunté, ¿quién es? Ni siquiera levantó la vista. Adriana. Eso fue todo. Se metió en la cama y se dio la vuelta, con la pantalla iluminando su rostro y proyectando sombras afiladas en la pared. Me quedé allí mirando el techo de nuevo, escuchando el sonido de mi propia respiración y la de ella detrás. Dos personas lado a lado, pero tan separadas como siempre. Fue entonces cuando empecé a notar cosas. Su teléfono siempre estaba boca abajo, las notificaciones llegaban a horas extrañas, las risas provenían de detrás de puertas cerradas y luego se detenían cuando yo me acercaba. Algo en mí cambió. No eran celos, ni siquiera enojo, era claridad. No estaba loco. No era inseguro. Algo estaba cambiando, y yo era el único que intentaba mantenerlo inmóvil. El viernes por la noche, el cielo colgaba bajo sobre Monterrey, cargado de nubes y de esa electricidad vibrante que hace que el aire se sienta más pesado de lo habitual. Me detuve en nuestro pasillo, mirando la puerta principal, sosteniendo el cerrojo entre mis dedos. El reloj en la pared marcaba las 10:56 de la noche. Sofía todavía no estaba en casa. Sus mensajes se habían detenido alrededor de las 8, algún mensaje vago sobre una copa más, y no me esperes. Pero esta noche, decidí que lo haría. Solo que no estaba esperando de la manera habitual, no estaba acurrucado en el sofá esperando que entrara y me sonriera como solía hacerlo. No, estaba esperando con un tipo diferente de energía acumulada con fuerza dentro de mi pecho. A las 11 en punto, cerré la puerta con llave, cerrojo y cadena. Luego apagué las luces, entré en la cocina, encendí la luz tenue debajo de los gabinetes y me serví un vaso de agua. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el hielo moviéndose en el congelador. 10 minutos más tarde, mi teléfono sonó. Era ella. Dejé que vibrara una, 2 veces, antes de contestar. Bueno, dije, calmado como un susurro. Javier, ¿por qué está cerrada la puerta? Su voz sonaba sin aliento, un poco asustada, como si no hubiera esperado encontrarse fuera de su propia casa. Son las 11:08 de la noche, dije, mirando el reloj del microondas. Dijiste que estarías en casa a las 10. No seas ridículo. No pensé que realmente me dejarías afuera. Entonces supongo que no me conoces tan bien como pensabas. Hubo silencio en la línea. Estoy aquí afuera en tacones, Javier. Déjame entrar. Ya se te ocurrirá algo, dije, y tomé un sorbo de agua. O mejor aún, ¿por qué no le mandas un mensaje a Adriana? Parece que la tienes en marcación rápida últimamente. Su voz cambió, ya no estaba asustada, sino enojada. Estás siendo infantil. No, respondí. Se acabó. Colgué.
La casa se sintió diferente en ese momento, como si me perteneciera de nuevo, aunque solo fuera por esa noche. Encendí el tocadiscos en la esquina, algo suave, lo suficiente para romper la quietud. Pasaron 15 minutos, luego 20. Ella llamó de nuevo, dejé que se fuera al buzón de voz. Finalmente, los golpes se detuvieron. No sé a dónde fue y, sinceramente, por primera vez en mucho tiempo, no me importó. En cambio, me quedé en medio de nuestra cocina, descalzo sobre el piso, y respiré un silencio que ya no se sentía pesado. Se sentía ganado. Sabía que no estaba arreglando nuestro matrimonio con una puerta cerrada, pero no lo estaba intentando. Lo que quería, lo que necesitaba, era sentir que tenía una línea que ella no podía cruzar. Porque cuando alguien te va desgastando lentamente, día tras día, es difícil notar el daño hasta que toda la base está agrietada. Esa noche, decidí dejar de ser la base para alguien que seguía construyendo en otro lugar. Me fui a la cama solo, dormí con la puerta abierta y la luz del pasillo apagada. Por primera vez en semanas, no di vueltas en la cama. No ensayé discusiones en mi cabeza. No me pregunté a quién le estaba escribiendo. Simplemente dormí. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, la casa todavía estaba en silencio. Sofía no estaba allí, pero yo sí, plenamente, y eso, extrañamente, se sintió como suficiente. La mañana siguiente, la casa aún mantenía ese silencio inquietante. Sin tacones golpeando sobre la madera, sin el zumbido del extractor del baño, sin Sofía. Preparé mi café lentamente, midiendo cada cucharada como si importara. El aroma habitual de los sábados, calidez y calma tostada, se extendió por la cocina, pero no me llegó de la misma forma que antes. La puerta permaneció cerrada. A las 10 de la mañana, me encontraba sentado en el reservado de la esquina de una pequeña y tranquila cafetería cerca de San Pedro Garza García, mi lugar habitual, uno que a Sofía nunca le gustó. Demasiado X, solía decir, sin energía. Esa era exactamente la razón por la que yo estaba allí. Luis se deslizó en el asiento frente a mí. Era un amigo de la carrera, un experto en software, divorciado hacía 3 años. Nos habíamos mantenido unidos, no por cercanía, sino porque él nunca me decía lo que yo quería escuchar, solo la verdad. Ni siquiera se molestó en saludar. Solo me miró, luego a la taza de café en mis manos y luego volvió a mirarme. ¿Sigue en casa de Adriana? Asentí. Supongo. No regresó anoche. Tomó un largo sorbo de su propia bebida. Entonces, ¿estás listo para dejar de fingir? Levanté una ceja. ¿Fingir qué? Luis se inclinó hacia adelante, apoyando ambos antebrazos en la mesa. Que esto tiene solución. Que ella va a cambiar. Que se trata de una broma estúpida en una carne asada. Javier, hermano, estás perdiendo el respeto por ti mismo. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miré por la ventana, viendo pasar a una corredora con su perro, con la correa tensa, ambos perfectamente sincronizados. Ese tipo de equilibrio se sentía como un idioma extranjero para mí ahora. No quiero drama, dije después de una larga pausa. Quiero paz. Es todo lo que siempre he querido. Entonces deja de estar en una casa en llamas con una manguera que no funciona, dijo simplemente. No necesitas gritar. No necesitas volcar mesas. Solo necesitas salir por la puerta de enfrente. Me quedé mirando mi café. El calor se había desvanecido. Ella ha cambiado, dije en voz baja. Y no lo vi venir. No, dijo Luis. Lo viste. Solo que no quisiste creerlo. No estaba equivocado. Había habido señales mucho antes de la fiesta, la inquietud de Sofía, su necesidad de atención, la forma en que empezó a rodar los ojos ante los mismos rasgos que solía alabar. Al principio, pensé que era estrés, luego aburrimiento, luego tal vez incluso depresión. Pero ahora me daba cuenta de que yo había estado buscando excusas mientras ella trazaba rutas de escape. Me eché hacia atrás, exhalando. Creo que ya terminé. Luis asintió lentamente, no con alegría, sino con entendimiento silencioso. ¿Y ahora qué? Voy a hacer esto bien, dije. Sin enojos, sin venganzas.
No voy a tirar su ropa a la calle ni a gritar en la banqueta. Levantó una ceja. ¿Estás seguro? Podría ser catártico. Sonreí con ironía. Quiero un divorcio limpio. La mitad de todo. Sin drama, solo dignidad. Luis se recostó, suavizando su expresión. Eso suena muy a ti. Miré por la ventana de nuevo. Las nubes comenzaban a romperse, y la luz del sol caía sobre la banqueta en parches. Solo necesito a alguien que sepa cómo hacer que eso suceda, dije. Conozco a alguien, dijo él, buscando su teléfono. Claudia Cárdenas. Inteligente, tranquila, directa. Ella me ayudó con el mío. Mantendrá las cosas justas, pero no se le escapa nada. Asentí. Bien. Luis dudó y luego añadió, también te preguntará por qué estás tan tranquilo. ¿Por qué ahora? Prepárate para eso. He tenido suficiente caos, dije. Quiero que el resto de mi vida se sienta como esta cafetería. Tranquila, sin complicaciones. Él sonrió. Es posible que realmente lo logres. Nos quedamos allí un rato más, hablando de nada importante, béisbol, tráfico, una próxima conferencia tecnológica que ni siquiera me importaba, pero agradecí la normalidad. Cuando nos levantamos para irnos, Luis puso una mano en mi hombro. Solo recuerda, dijo, no estás eligiendo el fracaso, estás eligiendo la libertad. Hay una diferencia. Lo vi alejarse, con un paso ligero y decidido. Al salir a la luz del sol de Monterrey, me di cuenta de algo extraño, ya no tenía miedo. La parte difícil no era dejar a Sofía, era aceptar finalmente que ella ya me había dejado mucho antes de anoche. La oficina de Claudia olía ligeramente a eucalipto y café. Era minimalista, como el lobby de un hotel destinado a calmar los nervios sin hacer demasiadas preguntas. Claudia Cárdenas se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, la pluma lista y el cuaderno abierto. No sonreía mucho, pero había algo estable en su presencia, una quietud que hacía más fácil respirar. Nunca me había sentado frente a un abogado de divorcios. Miró el formulario que yo había completado. 7 años de matrimonio, sin hijos, una propiedad a nombre de ambos, sin acuerdo prenupcial. Asentí. Compramos la casa a los 2 años de casados. Todo es compartido. Ella lo quería así. Claudia golpeó el extremo de su pluma contra su barbilla. ¿Y quieres una ruptura limpia? 50 y 50, dije. Sin juegos, sin venganzas. Eso la sorprendió. Solo fue un destello, pero lo noté. Nadie entra aquí queriendo solo eso, dijo suavemente. Normalmente quieren sangre o absolución. ¿Estás seguro de que no escondes un martillo detrás de la espalda? No lo escondo, dije. Solo quiero seguir adelante, no quemar la casa. Claudia se recostó un poco, considerándome. Déjame adivinar. Pasaste los últimos meses tratando de arreglar algo que tú no rompiste, hasta que un día te diste cuenta de que tu silencio no lo estaba salvando. Lo estaba permitiendo. Parpadeé. No estaba equivocada. Ella se desconectó, admití. Yo simplemente dejé de sostener la puerta abierta. Claudia comenzó a tomar notas. Muy bien, así es como funciona esto. Empezamos presentando la demanda. Mantendremos el lenguaje neutral. Nuevo León es un estado donde el divorcio es incausado. Dividiremos los bienes por acuerdo o, si es necesario, mediante mediación. Sin juicios. Si ella coopera, no habrá juicio. Si se pone difícil, tal vez una audiencia, pero por lo que escucho, ella no tiene el corazón roto, solo está incómoda. Eso dolió más de lo que esperaba. Crucé las manos sobre la mesa. Todavía no se lo hemos dicho a nadie. Claudia levantó la vista. ¿Quieres hacerlo? Dudé. Eventualmente, pero no ahora. Quiero que los papeles estén listos primero. Tranquilo, controlado. Ella asintió. Pondré todo en marcha hoy mismo. Le entregaremos la notificación en el transcurso de la semana. Ahí estaba, el comienzo de un final.
curiosamente, no se sentía como un fracaso. Se sentía como abrir una ventana después de estar sentado demasiado tiempo en una habitación cerrada. Antes de irme, me entregó una carpeta delgada. Aquí tienes que esperar: finanzas, comunicación, límites, consejos para la transición. Llámame si algo escala. Pero, Javier. Levanté la vista. Prepárate para que ella cambie de estrategia una vez que sepa que hablas en serio. Algunas personas luchan con más fuerza cuando se dan cuenta de que la guerra ya terminó. Le di las gracias y salí. El sol brillaba con fuerza, reflejándose en las ventanas de la oficina como si intentara despertarme de golpe. Por un largo momento, me quedé allí, con la carpeta en la mano, viendo pasar los autos, como si intentara recordar cómo participar de nuevo en el mundo. Era extraño cómo algo tan pequeño como una firma podía señalar el colapso de años. Pero tal vez eso es todo lo que un matrimonio era al final: elecciones sobre papel, vestidas de emoción. Mientras caminaba de regreso a mi auto, no me sentía triunfante. No me sentía destrozado. Me sentía quieto, como si algo finalmente hubiera dejado de girar. La televisión estaba encendida, con un zumbido de bajo volumen proveniente de la sala de estar, pero yo no la estaba viendo. Había llegado a casa temprano, más temprano de lo habitual, y por una vez, no llamé al entrar. Fue entonces cuando escuché su voz, apagada pero cercana. Sofía estaba en el cuarto, con la puerta casi cerrada. No estaba intentando escuchar, pero cuando alguien usa tu nombre como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez, el instinto toma el mando. Te digo que está completamente desconectado. Llego tarde a casa, dejo mis cosas por todas partes y él simplemente no dice nada. Una pausa, luego más aguda: no, Gaby, no me siento mal. No sabes lo que es vivir con alguien que piensa que ser callado es lo mismo que ser fuerte. Su hermana. Retrocedí, manteniéndome fuera de la línea de visión del pasillo. Él no va a pedir el divorcio, dijo Sofía, riendo ligeramente. Javier es demasiado orgulloso. O tal vez demasiado pasivo. De cualquier manera, está bien. Le daré unas semanas más. Tal vez otro empujón. Lo hará eventualmente. Otra pausa. Solo necesito que parezca mutuo. Ese es el truco. Si él pide el divorcio primero, yo no parezco la que se rindió. Me quedé congelado. La puerta ni siquiera estaba cerrada del todo. No se había molestado en ocultar la conversación. Eso solo me decía todo sobre lo poco que temía ser descubierta o lo segura que estaba de que yo no haría nada al respecto. De todos modos, añadió ella, él todavía piensa que esto es solo una mala racha. Pobre hombre. La llamada terminó poco después. Ella salió unos minutos más tarde, con los ojos dirigiéndose al sofá, sorprendida de verme sentado allí. No me moví. Ella tampoco. Llegaste temprano, dijo con tono neutral. Asentí con la cabeza, sin ofrecer más información. No preguntó nada más, simplemente entró en la cocina, abrió el refrigerador y fingió que nada había pasado. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dejé que sonara, lo miré como si fuera un desafío y luego contesté. Javier, habla Gaby, la hermana de Sofía. No había hablado con Gaby en meses. Su voz sonaba tensa, incierta. Sé que esto es extraño, continuó ella, pero ¿podemos hablar? Solo nosotros dos. Hubo una pausa. Creo que mereces escuchar algo en persona. Tragué saliva. Está bien. ¿Cuándo? Mañana, dijo ella. En algún lugar tranquilo. La cafetería El Parque estaba en una esquina tranquila, el tipo de lugar donde el tiempo parecía ir más lento. Había pasado por delante de ella 100 veces sin pensarlo 2 veces. Ahora se sentía como terreno neutral, un lugar lo suficientemente alejado de la vida que había construido para que la verdad pudiera respirar. Gaby ya estaba allí. Se veía diferente de lo que recordaba, sin maquillaje, con las mangas de la sudadera cubriéndole las manos y unos ojos que no habían dormido mucho. Ofreció una leve sonrisa cuando entré, pero no había calidez detrás de ella. Solo seriedad. Gracias por venir, dijo mientras me deslizaba en el reservado.
Asentí. Dijiste que tenías algo que decirme. Miró a su alrededor casi con nerviosismo y luego se inclinó. No estaría haciendo esto si no hubiera escuchado lo que escuché el otro día. ¿Te refieres a la llamada telefónica de Sofía? Dije, observando su reacción. Parpadeó. Así que lo sabes. Escuché una parte. Supuse que había más. Gaby asintió lentamente, casi aliviada. Luego bajó la voz. Javier, Sofía no está confundida. No está perdida. Está planeando esto. Quiere irse, pero no quiere parecer la villana. Dijo algo así sobre necesitar que yo pidiera el divorcio primero. Gaby hizo una mueca. Es peor que eso. Le ha estado diciendo a la gente que está abandonada emocionalmente, que eres frío, distante, desatento. Es su manera de preparar el terreno. Apreté la mandíbula. Y, sin embargo, ella es la que se queda fuera hasta la medianoche. Está tratando de provocarte, dijo Gaby, con voz firme ahora. Si estallas, ella obtiene su narrativa. Si te alejas, ella gana simpatía. Pero si te quedas callado, ella mantiene el control. Me recosté contra el respaldo, las palabras golpeando con más fuerza de la que esperaba. ¿Por qué me cuentas esto? Gaby bajó la mirada, trazando el borde de su taza de café con un dedo. Porque la he visto hacer esto antes. No exactamente así, pero lo suficientemente parecido. Le gusta ser admirada. Lo necesita. Y cuando las cosas se vuelven demasiado ordinarias, reescribe el guión. Para convertirse en la protagonista, dije con amargura. Me habló de un tipo, añadió Gaby, dudando. Algún financiero que conoció en un evento. No sé si es serio, pero habla como si ya tuviera su próximo paso preparado. Se me escapó una risa amarga. Por supuesto que sí. No digo esto para lastimarte, continuó Gaby. Simplemente. No podía quedarme sentada viendo cómo se hace la víctima mientras a ti te agarra desprevenido. Eres un buen hombre, Javier. Demasiado bueno para ser usado de esta manera. Miré por la ventana. La lluvia había empezado a golpear contra el cristal, suave, constante, como un reloj contando hacia atrás. ¿Alguna vez mencionó qué quería obtener de todo esto? Pregunté en voz baja. Gaby dudó. Quiere la casa, la mitad de tu ahorro, tal vez más. Si puede pintarte como el que se rindió. Bueno, si no le das esa narrativa, ella improvisará, dijo Gaby. But she won't expect you to fight back. Cuenta con que seas el hombre calmado y callado. Asentí, absorbiendo todo el peso de lo que acababa de escuchar. Durante meses, había estado jugando a la defensiva, esperando, con la esperanza de que Sofía despertara y recordara la vida que construimos. Pero nunca se había tratado de reconciliación, se había tratado de estrategia. Has hecho más que suficiente, le dije a Gaby. Gracias. Ella asintió levemente y luego empujó una servilleta hacia mí. En ella, había escrito un nombre. Un amigo mío trabaja en investigación privada, por si alguna vez necesitas pruebas. Miré la servilleta, luego la doblé y la guardé en el bolsillo de mi chamarra. Cuando me levanté para irme, Gaby extendió la mano y me tocó el brazo suavemente. Hagas lo que hagas a continuación, asegúrate de que sea bajo tus propios términos. Afuera, la lluvia arreciaba. Caminé hacia mi auto lentamente, con los sonidos de la ciudad amortiguados bajo la llovizna. En esa quietud, algo dentro de mí se estabilizó. No era paz, todavía no, sino certeza. Ella quería una actuación. En cambio, iba a recibir la verdad. Y esta vez, yo sería quien escribiera el guión. Claudia apenas levantó la vista cuando entré. Estaba escribiendo, con las gafas bajas sobre la nariz y medio sándwich apartado sobre una servilleta. Me quedé frente a su escritorio un momento más de lo necesario hasta que notó el cambio en mi energía. Cuando lo hizo, se reclinó lentamente y me lanzó una mirada larga y evaluadora. Algo ha cambiado, dijo. Asentí. Lo quiero todo. No parpadeó. No preguntó por qué, simplemente cruzó las manos y esperó a que yo me explicara.
Me ha estado engañando, dije con voz baja pero firme. Tratando de provocar un divorcio para reclamar bienes, la casa, la simpatía. Está montando una historia donde yo parezco el que abandonó. Claudia ladeó la cabeza y luego buscó su cuaderno legal. Cuéntame todo lo que sepas. Se lo expuse paso a paso, lo que escuché, la confesión de Gaby, las llegadas tarde calculadas, el silencio, la manipulación disfrazada de distanciamiento. Quiere caer de pie, dije. Pero no voy a dejar que queme la casa y lo llame un rescate. Claudia ya estaba anotando. Bien. Entonces ajustamos. El divorcio por mutuo acuerdo queda fuera de la mesa. A partir de este momento, nos preparamos para la resistencia. No quiero un circo, dije. Pero ya no estaré callado. Claudia asintió. Entonces vamos a lo táctico. Empieza a documentarlo todo, cuándo se va, a qué hora llega a casa, cualquier cosa que diga que contradiga sus afirmaciones. Si tienes acceso a cuentas compartidas, toma capturas de pantalla de gastos inusuales. No la confrontes. No le adviertas. Solo recopila. Deslizó una carpeta delgada por el escritorio. Aquí tienes lo que cuenta como evidencia admisible. Empieza esta noche. Tomé la carpeta, su peso se sentía mayor que el de las páginas interiores. Hay algo más, añadí, sacando la servilleta de mi bolsillo. La puse sobre su escritorio. La recomendación de Gaby. Claudia la examinó y luego asintió con satisfacción. ¿Investigador privado?, dijo. Necesito pruebas. Las tendrás, confirmó ella. Y no solo para el juzgado, sino para tu claridad. A veces, ver toda la verdad es la única manera de dejar de preguntarte si te lo estabas imaginando. Me recosté en la silla y exhalé. Durante tanto tiempo, había estado tratando de mantener las cosas civilizadas, bien hechas, como si un final tranquilo doliera menos. Pero Sofía no había querido tranquilidad, quería cubrirse. Ya no iba a darle eso. La voz de Claudia se suavizó. ¿Entiendes que esto podría ponerse feo? Asentí. Que así sea. No levantaré la voz, no la humillaré, pero no dejaré que reescriba la historia mientras yo todavía estoy en ella. Ella sonrió levemente. Ese es el tipo correcto de determinación. Salí de la oficina con algo más que un plan, salí con una dirección. En casa, empecé poco a poco. Una nota en mi teléfono con horas, fotos del desorden que dejaba atrás, copas de vino, recibos, el mismo patrón repetido. Cada pieza no era mucho por sí sola, pero juntas contaban la historia que ella esperaba que yo estuviera demasiado cansado para registrar. Esa noche, Sofía llegó a casa a las 12:13 de la madrugada. Sus tacones resonaron más de lo habitual. Olía a menta y a un perfume que no era suyo. Se detuvo cuando me vio en la mesa del comedor, con la computadora abierta y la carpeta al lado. «Estás despierto hasta tarde», dijo con cautela. No levanté la vista. Sí. Se quedó un segundo más, esperando una reacción que nunca llegó, luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Mientras la puerta se cerraba tras ella, escribí la entrada, 12:13 de la madrugada. Regresó a casa. Sin explicación, interacción mínima. Incomodidad notoria al ver los archivos. No me sentía enojado. Me sentía preparado porque ella me quería pasivo, predecible y callado, pero ya no estaba callado. No tenía intención de dejarla ganar por defecto. Sucedió un viernes, el tipo de noche en que la ciudad vibra con gente que busca escapar. Sofía se había ido a las 7 de la tarde, vestida con más elegancia de lo habitual. Ni una palabra sobre a dónde, solo un alegre, no me esperes. No lo hice. En cambio, esperé hasta las 11:52 de la noche, luego tomé mi teléfono y la llamé. Ella contestó al tercer tono, con los bajos de algún lugar lejano retumbando de fondo. Bueno. Gritó sobre el ruido, con una risa asomando en su voz. Soy yo, dije con calma. Una pausa, luego una diversión algo borracha. Vaya, no esperaba la llamada de la hora de dormir. ¿Qué pasa, papito guardería? Lo ignoré.
¿Estás fuera con Adriana de nuevo? Ella se rió. Claro, llamémoslo así. ¿No te gusta, Javier? Hay una solución simple. Divórciate de mí. Sonreí. Ella no podía verlo, pero era la primera sonrisa real que lucía en semanas. Ya está hecho, dije. Silencio. Podía oír la música detrás de ella, pero no dijo nada. Los papeles se presentaron ayer. Te entregarán la notificación el lunes, añadí con voz firme. Ah, y para que conste, no te quedas con la casa. La música no se detuvo, pero todo lo demás sí. Estás bromeando, dijo finalmente. No es broma. Pasó un instante y luego colgó. No me moví, no parpadeé. A las 12:16 de la madrugada, la puerta principal se abrió de golpe. Sus tacones golpearon el piso con fuerza. Tiró el bolso contra la barra. No levanté la vista del sofá. ¿Pediste el divorcio? Escupió ella. La miré. ¿Por qué? Porque salí con amigos. Porque te di oportunidades, dije, levantándome lentamente. Y las usaste todas para demostrar que ya te habías ido. Estaba tratando de llamar tu atención. Me reí una vez, secamente. No, estabas tratando de tener ventaja. Ella se quedó helada, entrecerrando los ojos. ¿Crees que no lo sé? ¿Las llamadas, los montajes? Gaby vino a hablar conmigo. Ahora sí que se quedó de piedra. ¿Hablaste con Gaby? Ella me contó el plan. Empujarme, provocarme, dejar que me rindiera para que pudieras irte limpia. Sofía retrocedió como si las palabras le hubieran golpeado el pecho. No fue así, susurró. No mientas. Ahora no. Caminé hacia la mesa del comedor y saqué la carpeta de debajo de una pila de recibos. La puse sobre la mesa. ¿Pruebas?, dije. Cada noche que llegaste tarde, cada contradicción. Estabas escribiendo tu salida. Yo simplemente decidí dejar de sostener la puerta. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero ya había visto esa actuación demasiadas veces. No estaba siendo frío, simplemente no estaba engañado. No quise lastimarte, dijo ella más suavemente ahora. Solo estaba perdida. No, respondí. Fuiste calculadora, y ahora estás acorralada. Dio un paso tembloroso hacia adelante. ¿Podemos hablar? Quiero decir, hablar de verdad. Ladeé la cabeza. Intenté hablar. Te reíste. Te burlaste de mí frente a nuestros amigos. Desapareciste durante noches. Te rendiste antes de que yo lo hiciera. Se le quebró la voz. No pensé que realmente te irías. No pensaste que finalmente te vería tal como eres, dije. Y lo había hecho, no veía a la versión de Sofía con la que me casé, sino a la que estaba aquí ahora, sin saber cómo su plan se le había escapado de las manos. Pasé a su lado con calma. Sin gritos, sin frases de despedida, solo una oración que nunca esperó escuchar: me quedaré en casa de Luis hasta que esto finalice. Javier, espera. Abrí la puerta. No te preocupes. Tendrás mucho tiempo para explicarle esta versión de la historia a quien quiera que quede para creértela. Luego me fui, y por primera vez en meses, la noche no se sintió pesada. Se sentía honesta. 3 meses después, el océano me despierta antes de que lo haga el sol. Ahora vivo en una pequeña casa en la playa, situada justo a las afueras de Mazatlán, Sinaloa. No es grandiosa, solo tiene paredes blancas, pasto movido por el viento y ventanas que se abren al sonido de las olas en lugar de al tráfico. La mayoría de las mañanas preparo café descalzo, sintiendo el piso frío bajo mis pies, y dejo entrar la brisa mientras trabajo de forma remota. Conservé mi trabajo, el mismo que Sofía despreciaba. Resulta que el pequeño y seguro trabajo de cubículo incluía horarios flexibles y un jefe que realmente se preocupaba por mi bienestar. Es curioso lo mucho más brillante que se siente la vida cuando nadie te quita el aire de los pulmones. He hecho nuevos amigos aquí, vecinos que saludan sin fingir. Organizo cenas cada pocas semanas, pescado a la parrilla,
platos desparejados y risas que llegan hasta el exterior. He redescubierto algo que pensé que había perdido para siempre, la quietud. No la soledad, sino la quietud. Hay una diferencia. Una tarde, mientras regresaba del mercado, mi teléfono vibró. Luis me había enviado una captura de pantalla de una publicación en redes sociales. Sofía aparecía etiquetada en alguna fiesta con aspecto cansado. Alguien en los comentarios mencionaba que estaba durmiendo en sofás de amigos después de que su situación con su novio saliera mal. Sin casa, sin automóvil de lujo, sin un segundo capítulo, solo los pedazos dispersos de la historia que intentó reescribir. Miré la pantalla por un momento. No estaba enojado, ni era arrogante, simplemente estaba tranquilo. La justicia poética no siempre llega de forma estrepitosa, a veces aparece en la vida que construyes cuando nadie está mirando. A veces se parece a la paz. Mientras la marea subía detrás de mí, me di cuenta de que ella nunca me rompió. Ella me liberó. Ese fue el final de mi historia.